Henry James, un novelista fundamental en la historia de la novela, dijo: la única obligación que ya de antemano podemos imponer a la novela, sin incurrir en arbitrariedad, es que sea interesante. Aquella responsabilidad general descansa sobre esto y no se me ocurre ninguna otra cosa. En cuanto a las formas, cómo puede libremente alcanzar ese resultado, me parecen innumerables y de tal naturaleza que solo la prescripción puede limitarlas o restringirlas. Son tan variadas como el temperamento del hombre y triunfan en la medida que revelan una inteligencia particular diferente de las demás. Y continúa Henry James: la novela, en su definición más amplia, es una impresión personal y directa de la vida. Esto de partida constituye su valor, que será mayor o menor según la intensidad de la impresión. Pero no habrá ninguna intensidad y por lo tanto ningún valor a menos que exista la libertad para sentir y expresarse. El arte de la novela y otros ensayos, Henry James. Y para hablar del arte de la novela como destino de vida, como oficio, de la relación entre novela y realidad, y para hablar de sus propias novelas está conmigo Gonzalo Contreras, narrador chileno, autor de La ciudad anterior, novela que ganó un concurso muy importante en ese momento, que era el de la revista de libros del Mercurio en Santiago de Chile, un libro que Ignacio Valente calificó de la siguiente manera: la extraña fuerza y la opacidad que emanan de este texto se convierten en una virtud tan lograda como pueden serlo en otros casos lo traslúcido y lo radiante. Iguales opiniones de José Donoso y Jorge Edwards. También Gonzalo Contreras ha publicado las novelas El nadador, El gran mal, el volumen de cuentos Los indicados y finalmente, en el momento en que estamos grabando este programa, que como tú sabrás se transmite ad eternum, La ley natural, la última novela de Gonzalo Contreras. Gracias, Gonzalo, por estar aquí en esta conversación. Gracias a ti. Lo primero que quisiera preguntarte, y por eso partí citando a Henry James, que yo sé que es uno de tus autores de cabecera, es cómo tú has persistido en esta pasión por la forma, por crear novelas que a lo mejor no van a ser parte de este boom de novelas de mercado o que se venden, o literatura facilista. ¿Cómo has hecho de tu vida una vida dedicada a escribir y a seguir novelando todavía hoy, Gonzalo? A ver, la pregunta es curiosa porque no se le pregunta a un pianista por qué sigue tocando piano, a un pintor porque sigue pintando. Curiosamente a los escritores se les pregunta por qué escriben, cosa que no se le hace a artistas de otros ámbitos, como si la escritura fuera una especie de extravagancia. ¿Y no lo es? Y en parte lo es. En parte lo es. Y en parte lo es porque uno llega a la convicción de que tiene algo que decir bastante tarde. Dado que en la escritura, a diferencia de otras artes, no existe la virtud. O sea, si yo toco bien el piano, bueno, ya tengo un dato claro, digamos, de que tengo un destino por ahí. Cuando tú llegas a ciertas certezas de que algo en tu trabajo puede relega un significado, por decirlo de cierto modo, son descubrimientos y hallazgos bastante tardíos y se dan muy en el tiempo. Yo creo que de ahí viene esa extraña pregunta de por qué sigues escribiendo, digamos. Yo sigo escribiendo porque no me queda otra, es mi destino, soy escritor. Lo decidí antes de empezar a escribir de esto. Pero yo te preguntaba sobre todo porque tú tuviste mucho éxito con tu primera novela, fue una especie de boom esa novela en el panorama narrativo chileno, irrumpió como un hito, pero luego han aparecido y irrumpido otras figuras en el panorama literario chileno y sudamericano, que apuntan en una dirección, tengo la impresión, distinta de la tuya. Es decir, tú eres de los escritores que hacen novelas, entre comillas, no masivas, que se encuentran con un público, pero un público menor que el público de las novelas feministas o de las novelas de minorías o las novelas exóticas que se exportan sobre todo a Europa.
Y yo creo que ahí en ese gesto de persistir en ese tipo de escritura, porque hay escritores que, ¿estás de acuerdo?, que han traicionado a lo mejor su primer ideario en pos de un público masivo, pero tú has persistido en ese camino. Es por eso la pregunta. Bueno, o sea, yo no podría, por decirlo así, como disfrazar mi prosa. Creo que técnicamente me sería imposible, o sea, no sabría cómo hacerlo, digamos. Creo que disfrazar la propia prosa es casi una virtud en este caso, que es disfrazarse uno, en el fondo. Yo he persistido porque casi por reacción también, digamos, porque hay un primer momento que yo diría que tiene que ver, dice, relación directa con la transición, que es entre el año 90 y 95, donde se hace en Chile una literatura bastante buena que no tiene nada que enviarle a la narrativa española, por decirte algo. Y después vienen vientos de crisis en Chile. Y se comienza a hacer una escritura de evasión, por decirlo de cierto modo. Muchos escritores se muestran dispuestos a bajar sus desafíos intelectuales, sus propios códigos éticos y estéticos, para captar públicos masivos que están buscando una literatura más fácil, porque la crisis se instala en los hogares y golpea fuerte. Entonces, y de ahí viene que la cultura en el país en los últimos años, yo diría como a partir del 96 o hasta el día de hoy, que la cultura en el país se banaliza a grados dramáticos. O sea, creo que lo que estamos viviendo hoy día es patético. O sea, ¿cuántas veces, y te lo planteo, cuántas veces habías escuchado en un año el vocablo farándula? Está lleno de expertos en el tema y se pelean entre ellos, unas discusiones absolutamente imbéciles y que ocupan portada. Gente que yo ni siquiera he visto, porque yo no veo televisión abierta. Y que se han convertido básicamente casi en referentes culturales. ¿Cuánta gente está frente al programa de Quique Morandé? ¿2 millones? Yo no sé cuántos son 40 puntos de rating. Entonces, hay desde que se instala, por decirlo así, estos vientos de crisis, una cultura de la evasión y que tiene como efecto directo, digamos, una banalización del clima cultural en general. Ahora, en términos de la novela, entrando ya con juicios estéticos, tú hablaste que el público busca una literatura fácil, una literatura de evasión. Lo que algunos han dicho que después de un tiempo de mucha experimentación en la novela, después del paso de la vanguardia, la posmodernidad, etcétera, de novelas entre comillas difíciles, de estructuras difíciles, la gente busca instintivamente aquello que siempre buscó en la narrativa, ¿no es cierto?, que es alguien que le cuente historias. Y que por eso ese público se habría encontrado con esta suerte, sobre todo en Latinoamérica, de narradores que tienen la facilidad o la capacidad de contar historias. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, claro. A ver, si nos vamos un poco más atrás, digamos, básicamente los años 60, 70, en que yo creo que el estructuralismo en particular le hizo mucho daño al libro, en que el escritor, su postura era, léeme si puedes. Al lector era un desafío, y si no puedes, que eres un imbécil. Y hubo mucha gente que renunció, digamos. O sea, yo no voy a leer a este señor Cortázar que me pone una novela que yo debo armarla en módulos, en fin, etcétera, etcétera. Y como él, muchos otros, y lo que ha ocurrido con la llamada posmodernidad, en la cual yo sí creo, es que hay un regreso, un retorno a las virtudes propiamente narrativas y argumentales. O sea, hay que contar una historia. Hay que contar una historia. Es un imperativo. Yo creo que hoy día hay muy pocos lectores que estén dispuestos a enfrascarse en una novela construida a partir de
de una cierta lingüística, por decirlo de cierto modo. Ahora, hay que contar historias. Pareciera que, sin embargo, dentro de las novelas que se están escribiendo hoy día, tu narrativa se inscribe más en la línea de historias o de novelas que se construyen a partir de personajes, más que de buenas historias o de historias entretenidas. Pareciera que la obsesión o una de las búsquedas más apasionadas dentro de tu escritura es la búsqueda de arquetipos de personajes. Bueno, a ver, lo que ocurre es que es un hecho del cual yo tengo una convicción absolutamente formada, es decir, de que no existen buenas y malas historias. Me ocurre muy frecuentemente que hay personas que se me acercan y que me dicen, tengo una historia fantástica, trata de esto y esto otro. Yo le digo, escríbela. O sea, no hay intrínsecamente buenas historias porque todo depende con qué pluma se escribe esa historia. Y claro, yo comparto y suscribo lo que dijo James en un momento dado, que él hablaba del personaje disponible. ¿Qué es lo que es el personaje disponible? Para James el personaje disponible es que encuentra un carácter en alguien, en una persona, y ese carácter le suscita la historia. James no antepone la historia y a la historia le incluye los personajes, por decirlo así, no sino que los personajes, sino que las características específicas, psicológicas del personaje son las que van a darle forma a la historia. Por ejemplo, y te la pongo más simple, o sea, yo no siento que yo tenga ninguna buena historia para contar. O sea, si tú me preguntas si yo tengo en este momento alguna buena historia, no. Y si la tuviera, sería una historia ajena. O sea, una buena historia es contar la vida de Gauguin y la Flora Tristán. Eso es una buena historia, pero es una historia que es absolutamente ajena al yo íntimo de Vargas Llosa. Y yo no soy un escritor, yo no soy un escritor de temas. Tú como lector, ¿cómo evalúas literariamente la obra de Vargas Llosa? Para llevarlo quirúrgicamente este juicio a la obra literaria. ¿Qué es un arquetipo, un modelo de escritor? Yo creo que los primeros libros de él, hasta La tía Julia, son un escritor notable, pero que actualmente está haciendo unos estupendos reportajes, digamos. O sea, la foto que saca la Morgana de Vargas Llosa tomando apuntes al lado de la tumba de Gauguin. ¿Apuntes de qué? ¿De lo que está sintiendo al lado de la tumba de Gauguin? Porque en realidad no hay un nexo entre un yo escritor y el tema escrito, digamos, ninguno. Ahora, ¿y tú? ¿Detrás de qué vas tú? ¿Cómo trabajas tú? Yo trato de que ese vínculo entre el yo íntimo y el tema que me toca, ese hilo no se corte nunca. Yo creo que a Vargas Llosa se le cortó. Dentro de la literatura universal, a ver, distingamos entre esa novela que tiene que ver con historias interesantes y la novela estructurada más bien en torno a personajes, lo que plantea Henry James. Ha habido buenas novelas a partir de historias en la historia de la literatura, así como hay buenas novelas a partir de personajes. No es una fórmula que garantice la buena calidad de una novela. No. O sea, yo no soy quien para dar una especie como de sentencia al respecto, digamos. O sea, ahora, claro, todo se describe a partir de las invasiones napoleónicas a Rusia, eso es historia, ¿no es cierto? Pero lo que uno recuerda de la Guerra de la Paz, el Príncipe Andrei, el Conde Rostov, en fin, Besukov. Si tú piensas cuando uno recuerda los libros, no recuerda los argumentos, recuerda los personajes. ¿De qué se trata 100 años de soledad? Te lo planteo. Bueno, es la saga de los Buen Días. Y los Buen Días podría considerarse como un personaje, digamos. Unos más que otros, más Úrsula, más que José Arcadio, en fin, pero
pero lo que recuerda a uno son los personajes, no los argumentos. A ver, de los personajes que te han marcado a ti como lector, personajes que se hayan convertido en arquetipos que de alguna manera hayan permanecido, hayan entrado casi en tu sangre. Hay personajes que a uno lo marcan, literariamente estoy diciendo. Hagamos una pequeña galería de tus personajes, de aquellos personajes que forman parte de tu interioridad y que tal vez estén trabajando como semilla para tus propios personajes después en tus novelas. Qué pregunta más difícil. A ver, partamos por atrás. El que ya te mencioné, el príncipe André, de la Guerra de la Paz. Julián Sorel del Rojo y Negro. ¿Qué recuerdas de él? Su cinismo. Yo creo que es de los primeros cínicos que aparecen en la literatura. Y más adelante personajes emblemáticos como Meursault en El extranjero, como Barthélemy en el viaje al fondo de la noche, el personaje del viaje al corazón de las tinieblas. Joseph Conrad. Claro, pero no es Conrad, es el autor. A ver... ¿quién más? De Nabokov. Humbert, sin duda, que es un personaje... ¿Quién era él? Cuéntanos quién era él y por qué te interesó ese personaje. No sé, porque lo que hizo Nabokov es crear un arquetipo. Es el que es un personaje que toca alguna zona del inconsciente masculino y por eso que ha producido la repercusión y las reverberaciones, digamos, porque la psicología de Humbert, todos en cierto modo llevamos un Humbert dentro. No lo llevamos a la práctica, digamos, pero si tú logras crear un personaje que toca una zona específica tuya, bueno, has creado un arquetipo. Dentro de tu novela, me gustaría que hiciéramos un recorrido, ya que lo hicimos con los libros, de esos personajes que fueron el personaje, ¿cómo le llamaba Henry James? Disponible. El personaje disponible. Vamos a partir desde atrás, en la ciudad anterior. ¿Quién era ese personaje disponible y cuál fue el trabajo que tú hiciste con ese personaje? Yo tengo la impresión, y que es una cosa muy ex post, digamos, de que ese personaje que entra a esta ciudad con su maleta en plena noche, tiene que ver con una imagen mía, personal, que yo, bajándome del tren en Barcelona, proveniente de Madrid, con un bolso de marinero, con una máquina de escribir en la otra mano y con $70 en los bolsillos. El tren llegó de noche. Y por decirlo así, como esa sensación de profunda extrañeza, de profundo desarraigo, de sentir como que el mundo como que no tenía suelo en el fondo, estás casi al borde como de levitar por pánico y por una especie como de ¿cómo te lo puedo decir? De que tu existencia está en una especie como de punto de fricción absolutamente crítico. Yo creo que ese libro nace de esa escena, del tipo cuando lo deja el bus en la Panamericana. Y esa escena, yo creo, es una cosa que la descubrí más tarde, que dice relación con esa escena que yo viví en Barcelona. Voy a leer el comienzo de esta novela cuando dice: la Panamericana va demasiado recta para detenerse en cada ciudad. Es como si la hubieran lanzado a plomo a través del mapa. Lo cierto es que lo deja uno siempre al borde del camino. Cuando el bus se alejaba con sus pesadas espaldas y la maleta ya en tierra se mantenía aún en estado de alerta, hice el primer reconocimiento del lugar. La noche nada hospitalaria, más bien indiferente, y el sistema nervioso respondiendo por su propia cuenta, un leve temblor de hombros y 3 convulsiones sucesivas como los escalofríos ante el WC. Había ahí uno de esos monolitos que suelen levantar los rotarios o algún círculo de amigos de la ciudad en las encrucijadas de los caminos. En el monolito una leyenda grabada, un poema patriótico o una bienvenida en verso. No supe porque no me acerqué a descifrarlo.
A ver, ese es el inicio de esta novela. Ok, está el personaje disponible. A partir de ahí, ¿qué es lo que se inicia? Se inicia un camino prefijado y el escritor, yo preguntándole a Vargas Llosa, él hace una construcción, tiene una historia, construye, dice que una de las cosas más importantes de una novela, uno de los elementos más importantes es construir el argumento, la estructura de la historia. ¿Cómo trabajas tú a partir de ese personaje que se te aparece? Mira, te voy a decir súper gráfico y particularmente con este libro. Cuando el personaje entra a pie hacia el pueblo, yo voy entrando con él. O sea, yo todavía no sé qué es lo que hace y qué es lo que va a hacer al pueblo. Llega al bar Hércules, ¿no es cierto? Después llega a esta casa de pensión, por decirlo así, y yo todavía no sé qué hace él. ¿Ni quién le va a abrir la puerta? Ni quién le va a abrir la puerta. Y cuando le preguntan, ¿y usted qué hace? Soy vendedor. Y yo me pregunto, a ver, pero todo esto mientras... ¿Y vendedor de qué tampoco? Entonces, de jabones, de cepillos, de aspiradoras, no. ¿De qué? De armas. O sea, yo fui haciendo el viaje con él. Y en ese sentido, quiero como reafirmar, digamos, la idea de que el personaje se antepone a la historia. Es el personaje, su circunstancia, la soledad y el absurdo en que está envuelto, que hace que venda algo tan extravagante como vender, ¿cómo puede ser? Como vender armas de fuego de uso personal. ¿Significa de alguna manera que esta literatura o esta manera de escribir es entender la escritura como una aventura, literalmente? No solo la aventura de la peripecia, sino que la aventura del... Yo siempre he entendido la literatura como un acto de averiguación más que como un acto de información. ¿Es mejor no saber que saber? Es mejor no saber entonces, ¿por qué? Porque el que sabe se pierde a algo que es muy importante, que es la pequeña pepita de oro que se llama el hallazgo, aquello que no estaba en los planes. Y aquello que no estaba en los planes suele ser el punto maravilloso del texto. Entonces, cuando yo leo o cuando yo veo el manuscrito de Madame Bovary, que es prácticamente tan largo como la novela misma, donde no hay nada que pueda ocurrir en términos de sorpresa, porque Flaubert lo tenía ya todo dispuesto. O sea, nada nuevo iba a encontrar. Vargas Llosa escribe La orgía perpetua, que es una especie como de elogio a ese método de escritura y que es el método de escritura de él también, digamos. Y yo soy absolutamente contrario a eso. O sea, mientras menos información maneje, mejor. Porque me reservo la fortuna y la suerte de encontrar aquello que no estaba buscando. Y lo que no se está buscando suele ser el aspecto más con más fuerza del libro. Por ejemplo, el personaje del inválido no estaba hasta muy tarde. Y yo sentía que estructuralmente me estaba fallando algo. Perdón, el personaje del idiota, que me estaba faltando algo. Y de hecho me empantané, digamos. Y un personaje que no estaba en la historia, que tú lo pones en la historia, y la historia se echa a andar otra vez. Y el personaje es precioso, a mí me encanta. ¿Y qué alimenta eso? ¿Son los sueños, es el inconsciente, la memoria? ¿Qué va ocurriendo? Bueno, tú no eres un explicador de eso, pero de repente un sueño te puede dar una pista, una conversación en medio de la novela, en el proceso mismo que estás escribiendo. ¿Qué elementos van enriqueciendo o van facilitando ese posible hallazgo? Bueno, hay varias cosas. Una que es la parte propiamente constructiva del libro, ¿no es cierto? Que tú tienes que crear una cierta arquitectura de personajes que tengan cada uno su peso específico, en fin. Hay en la escritura un aspecto arquitectónico importante, o sea, que las proporciones sean justas, que el ábside no supere tal ángulo determinado. Y eso tiene que ver con una cierta armonía de las partes, armonía y solidaridad entre las partes. Es decir, eso por un lado, o sea, el texto mismo te demanda ciertos elementos y que uno debe buscarlos básicamente en la imaginación. A propósito Ahora, ¿qué es lo que es la imaginación? Es
Se lo dejamos a un psicólogo o un psicoanalista. A propósito de Flaubert, hay un artículo de Vargas Llosa que apareció aquí en varios diarios en el mundo que dice: ¿qué puede aprender de Madame Bovary un novelista en nuestros días? Todo lo esencial de la novela moderna, que esta es arte, belleza creada, un objeto artificial que produce placer por la eficacia de una forma, que como en la poesía, la pintura, la danza o la música, es en la novela el factor determinante del contenido. ¿Estás de acuerdo con ese juicio de Vargas Llosa de que es tan significativo ese hito de Flaubert? Es tan general que no podría no estarlo. Ahora, si fuera más específico, podría... Ahora, él afirma que Flaubert de alguna manera... Es general y obvio, o sea, no podría refutar una frase como esa. ¿Tú no crees que Flaubert cambió el curso de la historia de la novela? No. ¿Quién sí lo cambió? ¿Quién ha sido el hito fundamental para la novela Yo moderna? creo que básicamente son Joyce y Proust. Y James. ¿Qué aprendes tú de James? Los tres son básicamente simultáneos. ¿Qué aprendes tú de James en el oficio? ¿Qué es lo más importante del oficio? Aparte de la idea del personaje, ¿qué has aprendido tú en James? Está el famoso punto de vista de James, que es lograr, que si bien Flaubert lo esboza en su obra, que es lograr la mayor autonomía posible del personaje. O sea, de manera tal que, por ejemplo, particularmente si estamos trabajando en tercera, ¿En tercera persona? Sí, claro, en tercera persona. Como una aventura y un viaje suena bonito, o sea, como en tercera, en primera y segunda. Que es que, por ejemplo, lograr un efecto que es muy difícil de hacer, que es que James entra en la conciencia de los personajes, pero el valor del pensamiento de los personajes es el mismo valor que la observación de un hecho físico, como la lluvia, por ejemplo. James no se pronuncia respecto del contenido de ese pensamiento, lo que produce el efecto de que yo como lector puedo ver que ese personaje está pensando equivocadamente y me gustaría ir como en ayuda a él, digamos, para decirle, por favor, reflexiona. Está la autonomía que logra James respecto de sus personajes por esta técnica que él llama el punto de vista, que para mí, digamos, son, en términos creativos, los personajes más libres. Siempre se ha dicho que la novela decimonónica, la novela anterior a la novela moderna, la novela de un Dostoyevsky, bueno, de un Tolstoy, de un Víctor Hugo, tenía el defecto justamente de la omnipresencia de este narrador que incluso, como en el caso de Los Miserables, puede interrumpir en medio de la novela, ¿no es cierto? Emitir sus juicios morales, etc. Sin embargo, estaba pensando antes de preparar esta entrevista que, curiosamente, que con ese defecto fundamental del narrador decimonónico, se hicieron novelas extraordinarias y estupendas y sobrevivieron finalmente, a pesar de todo el ripio y de lo insoportable que eran los narradores, por los arquetipos. El Quijote lo mismo, o sea, tenemos El Quijote, Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, La Guerra y la Paz, o sea, una novela con ese problema técnico que superó supuestamente la moderna, pareciera que produjo mejor novela o grandes mejores novelas que las que se han producido después. No, sin duda, yo no voy a poner en cuestión la grandeza de un Dostoyevsky, un Tolstoy, digamos. Ahora, sí es cierto que para un lector contemporáneo, cuando en La Guerra y la Paz se me olvida el nombre, que hay un personaje que hace unas largas disquisiciones respecto a una posible reforma agraria, si tú le sacas esas páginas a La Guerra y la Paz no le pasa nada. Hay gente que dice que La montaña mágica, si se le sacan los diálogos entre Nafta y Settembrini, no pasa nada. Ahí yo no comparto el punto. Yo leí los diálogos sin problema. Y lo mismo pasa en Dostoyevsky con algunas disquisiciones que hacen algunos personajes básicamente de orden religioso, que uno escucha a Dostoyevsky atrás, digamos, pero muy cerca, digamos, como soplándole al oído, y que yo creo que un lector contemporáneo no lo agradecería, por decirlo de cierto modo, porque son técnicas superadas. Ahora, el conjunto de la obra misma, digamos,
en los casos de estos dos autores, son obras en todo sentido monumentales. Colocaba contra la espalda y la pared usando un título de un estudio de George Steiner. ¿Dostoyevsky o Tolstoy? Tolstoy. ¿Por qué? Hay una división entre dostoyevskianos y tolstoyanos. Sí, hubo academias tolstoyanas incluso en Chile. Exacto. Te anticipo que soy dostoyevskiano, pero me agradaría escuchar argumentos a favor de Tolstoy. Lo que me ocurre con Dostoyevsky, que lo encuentro excesivamente dogmático. Uh-huh. Ambos lo eran, pero en ámbitos distintos. La parte religiosa de Dostoyevsky se me hace muy dura de llevar. Pero en un punto de vista estrictamente literario, ¿por qué mejor o te gusta más a ti como escritor la narrativa de Tolstoy que la de Dostoyevsky, desde el punto de vista literario? Lo que te dije yo es absolutamente literario. O sea, si los personajes están contaminados de ideas que son del propio autor y crea un personaje como Alyosha en Los hermanos Karamazov, que es una especie como de monje laico, que es un joven que encana la bondad, ¿O el príncipe idiota? O el príncipe idiota. Pero un personaje entrañable, un gran arquetipo, ¿no? A pesar de eso, ¿no? ¿No sobrevive? Defiende tú a Dostoyevsky, que es asunto tuyo. Gonzalo, vamos a seguir el camino de tus novelas, de la búsqueda del personaje. Luego, El nadador. A ver, leo nuevamente el comienzo de la novela, el arranque. Cuando llegó de la piscina, al parecer muy tarde, Alejandra no estaba por ninguna parte y 2 platos intactos se hallaban sobre la mesa del comedor. Fue hasta el dormitorio y la encontró dormida, con la luz encendida y un libro en el regazo. Tomó un paquete de cigarrillos y la llave del mueble donde se encontraba el whisky. Pensó que se merecía un whisky y podía estar seguro de que esa noche no iba a sobrepasarse. El asunto de la llave no era más que un pequeño fuero que le dejaba a Alejandra para que experimentara el control de al menos una parte de su existencia. Salió de la habitación no sin antes reparar en el pequeño santuario de medicamentos que velaba el sueño irresistible, pero inquieto de Alejandra, que respiraba cesante, como si su entrada al dormitorio coincidiera con el clímax de una pesadilla. Aquí hay otro personaje que entra, pero que no está entrando en una ciudad, sino en un dormitorio, que entra y sale. ¿Cómo se dio aquí tu entrada con el personaje en este dormitorio y en la vida de este personaje, en esta novela? A ver, ¿cómo partió esa aventura de escribirlo? Como lo que hablábamos recién en relación a la ciudad anterior. ¿Cómo acompañas tú el personaje? ¿Cuál fue el desafío de esta novela? ¿Ibas a ciegas dónde? Describir un poco de esa aventura. Yo creo que esta novela surge de un momento... deja acordar. En general, la pregunta al escritor de dónde surge el personaje es una pregunta bastante difícil de responder. Uh-huh. Yo creo que yo venía saliendo de un lío sentimental bastante pesado, bastante uh-huh. duro. Tiene que ver con eso, tiene que ver como con una especie como de momento de vida en que me encontraba y básicamente El nadador es una novela que trata la relación de pareja. ¿Cuál fue el hallazgo aquí? Ese diamante que se encuentra el novelista en un momento de su trayectoria, con el que te encontraste. Con muchos. A ver, la relación entre el gato y la perra, en fin, eso no está en ninguna parte, digamos, eso surge hay un personaje final que es Salman, que tampoco estaba y que me parece un personaje interesante, un gran cínico, un cretino, con todas sus letras, digamos. El nadador no fue una excepción en el sentido del método de escritura, o sea, se fue haciendo a la medida y en cuanto a lo que tiene que ver con... Hay un aspecto importante del nadador que tiene que ver con la ciudad. Uh-huh. Con la nueva ciudad, por decirlo así.
esta es una pareja que ha vivido en una cómoda y confortable y bella casa en el barrio Las Lilas. Ese era el barrio donde vivían ellos, y se van a vivir a un edificio nuevo en la Kennedy frente al Hyatt, y que ese barrio podría estar en el Emirato de Omán o en la afuera de Tel Aviv. O sea, es como es como la negación de la identidad en tanto ciudad, y que es un tema que me importaba mucho. Si bien es un tema anexo, no es central al libro, yo creo que la idea de estos nuevos desarraigos era uno de los motivos que me interesaba tocar. En fin, la escritura para mí es entrar en un túnel y donde al final brilla una lucecita, pero uno avanza en las tinieblas. Oye, Gonzalo, lo que yo he descubierto releyendo algunos de tus libros, será sobre todo en la ciudad anterior al comienzo, ahí estabas en toda la plenitud quizás de la primera novela, es la preocupación, esto es obvio, por el detalle. Siempre se ha dicho que, ¿no es cierto?, que el diablo y Dios están en el detalle y que el detalle es un elemento fundamental de la narración. Sí, tan de detalle. A ver, el detalle puede ser el personaje que está mirando unas nubes, puede ser el vaso de whisky, puede ser una situación física exterior al personaje, cómo ese mundo físico se relaciona con lo que está ocurriendo o va a ocurrir más adelante en eso. ¿Cómo trabajas eso y cuán sensible eres a ese aspecto de la realidad? Bueno, sí. La lección respecto del detalle me viene de Nabokov, que es mi otro escritor de referencia, por decirlo de cierto modo. Nabokov le da una valoración al detalle que otros escritores no cultivan. Y lo que logra Nabokov y lo que logra el detalle es básicamente visualización. O sea, yo debo escenificar y que el lector vea a mi personaje en un escenario determinado y que ese escenario sea casi físicamente visual. Y para eso es indispensable el detalle. No basta la situación y la circunstancia, sino que el dónde está. O sea, ¿para dónde mira esa ventana? ¿Qué es lo que se ve desde esa ventana? ¿Qué es lo que hay encima de la mesa? Ahora, obviamente que son los detalles indispensables, es decir, uno hace una selección de aquello que es significativo. Las el santuario de pastillas que hay en el velador de la personaje no es un detalle menor. Es un detalle, digamos, pero es un indicio también. Pero es un indicio de muchas otras cosas. La vista que tiene él desde su balcón a un centro comercial que vendría siendo el Parque Arauco, digamos, que es un detalle, es un detalle que tiene un significado. ¿Tú crees que la literatura es realidad más concentrada? La narrativa es realidad exacerbada, llevada al límite, es como agua puesta en ebullición, o es reflejo de la realidad? Espejo, como decían los narradores. O sea, en literatura la realidad es un punto de partida, pero nunca un punto de llegada. Es un dato. Hay un proceso de transformación y desarrollo que es el arte, digamos. Entonces, básicamente uno trabaja con elementos exacerbados, o sea, uno no puede trabajar con el promedio. El promedio al escritor no le interesa, digamos. La literatura debe estar por sobre la cota de la realidad, nunca en la cota de la realidad. Sin embargo, hay algunos narradores norteamericanos, como Richard Ford u otros, que han han transformado justamente esos medios, lo han transformado como en material, incluso en estilo, trabajar con el medio, con el... Son 12, o sea, yo no diga que yo no trabajo con el medio, o sea, todo escritor trabaja con lo observado. Y los escritores que tú has mencionado, yo los
admiro mucho, pero supongamos un principio de un cuento de Carver. Hoy en la tarde un hombre sin mangas, hoy en la tarde un hombre sin manos tocó la puerta de tocó a mi puerta para venderme una foto de mi casa. Claro. Buen comienzo. Un comienzo genial. Hoy en la tarde un hombre sin manos tocó a mi puerta para venderme una puerta de mi casa. Entonces el tipo anda con una Polaroid de acá. Pero ese principio, que es de un escritor realista, es un principio que va mucho más allá de nuestra realidad cotidiana, digamos, porque basta con ese principio para que te instales en otro estadio de la realidad. Y Carver, pese a ser un escritor realista y minimalista, incluso siempre nos pone en una línea mayor respecto a la realidad, y en ese sentido yo comparto el punto de que uno trabaja siempre con elementos exacerbados. Ahora, cuando uno lee como lector, a mí me sucede eso, hay una cierta ansiedad, ¿no es cierto? La novela te agarra, tú quieres dejar lo que estás viviendo, y a mí me pasa que vuelvo a la realidad y viene como un bajón. Me imagino que eso también le ocurre al escritor. Pareciera que la novela nos promete de la realidad más de lo que la realidad es. Hay una como un desnivel ahí fuerte. ¿Cómo se da en ti esa relación? Lo que pasa es que a ver, no es que yo cuando cierro un libro y miro en torno a mí me angustio, me deprimo, digamos. No es tan grave el asunto. Pero sí la novela en el fondo es una condensación de realidad, diría yo, ¿no? Ese creo que es el término más adecuado, porque hay muchos aspectos de la realidad que le son absolutamente accesorios. O sea, el personaje no tiene para ir al banco, salvo que argumentalmente sea indispensable que vaya al banco. No tiene por qué ir a la Contraloría o a pagar los gastos comunes, digamos. O sea, entonces, claro, hay muchos aspectos que uno debe dejar fuera, porque si es que no son indispensables para el cuento que estás contando, no tiene sentido incluirlo. Y por lo tanto uno siempre trabaja con aspectos de la realidad, y lo que vendría a ser una especie como de condensación de la realidad. Vamos a hablar de esta otra novela, El Gran Mal, ya que estamos haciendo el recorrido. A ver, cuéntanos un poco de esta novela. Cuéntanos el perfil para meternos de nuevo en el tema de la escritura. ¿De dónde? ¿Cuál fue la... ¿Cómo se... No de dónde, te voy a preguntar al revés. A ver, ¿cuál fue el desafío literario más grande de esta novela para ti? ¿Qué significó esta novela dentro de como desafío de escritura o de creación? Te voy a contar la génesis del Gran Mal, que es que estábamos en Guadalajara con la Marcela Serrano promocionando nuestro libro, y habíamos estado en España, en fin, en Quito, en otros lugares. Y fuimos a un pueblito cerca donde venden cosas de plata, que la Marcela quería comprarse algo, y llegamos, nos separamos en el taxi y nos perdimos y no nos encontramos más. Y yo me quedé en el lugar donde nos habíamos perdido, que justo había un barcito precioso frente. Empecé a tomar unos margaritas y sentí un profundo cansancio de todo esto que estábamos haciendo, entrevistas, en fin, y promocionar la propia obra. Y empecé a pensar, ¿qué diablos es el éxito en arte? A ver, ¿todo poeta que no haya alcanzado las alturas de Neruda es un mal poeta, o podría autocalificarse como un fracasado? ¿O qué es el éxito y el fracaso? ¿Tiene sentido todo este quehacer de marketing, digamos, y tiene alguna relación directa con el valor intrínseco de la obra? ¿Cómo afecta aspectos absolutamente externos a una obra respecto de su supuesto éxito? Fueron cuestiones que me planteé esa tarde, que fue muy larga, me fueron muchas margaritas. Qué significativo que haya sido con Marcela Serrano, esa experiencia, que es una escritora que justamente representa la imagen de la escritora éxito, exitosa. Digamos. Exacto. Y esa pregunta me llevó a crear el personaje
personaje de Marcial Paz, que es un pintor que está basado en el pintor chileno que se llama Carlos Faz y que murió de un modo Trágico, trágico a los 21 años, en fin, una vieja historia, y que era un hombre que prometía mucho, era la estrella rutilante de la pintura chilena de los años 40-50. ¿Habría conocido él el éxito? ¿Ah? ¿Y qué es el éxito? O sea, cualquier pintor que no sea Picasso debe considerarse a sí mismo como un pintor menor. Onetti decía por ahí, le leí un artículo hace tiempo, que toda creación está condenada al fracaso, lo decía en un sentido casi metafísico, está condenada al fracaso. Siempre escribir es un fracaso, decía Onetti. La verdad que no. Ahora, lo que sí es cierto es que uno nunca llega a una especie como de plenitud en que diga he tocado el cielo. O sea, uno termina un libro y lo corrige y lo sigue trabajando y al final lo entrega y tú sabes que no has entregado todo y te preguntas, he dado todo de mí, he hecho todo lo suficiente, está todo ahí de lo que yo quise decir. Bueno, en ese sentido podría ser, digamos, de que toda obra de arte es un gesto incompleto e inacabado. No sé si fracasado sea el término más adecuado. Vamos a entrar en tu última novela, nuestro punto de partida, el por qué estamos aquí, La Ley Natural. En esta novela hay un personaje que a mí me interesó mucho como lector, que es el personaje para mí más atractivo del libro, de todas maneras, el foco de atención, el punto, el imán, que es Pascal. Y me gustaría que tú mismo lo presentaras. ¿Quién es Pascal? Pascal es un niño muy dotado, o sea, fue un niño muy dotado, y que proviene de una especie como estirpe de médicos. Él se hace médico muy tempranamente, a sus 20 y algo de años. Se va de Chile, llega a Ámsterdam, conoce a una holandesa, tiene una breve relación con ella, tiene un hijo juntos y él después él se marcha y se va al África a trabajar con los Médicos Sin Fronteras. Al momento del inicio del libro, es que no sé si debo contarte esto, porque Dale nomás. no, es que tiene que ver con cuestiones argumentales que no quisiera que el futuro lector... Bueno. Y que se va a trabajar con los Médicos Sin Fronteras y que se le da por desaparecido, como desaparecido en acción. Ese es el personaje. Y no puedo adelantarte más porque... Y ahí a partir de ahí se establece... Hay cuestiones que tienen Lo que que se va ver con mostrando el es una relación muy fuerte, casi tiene momentos de ferocidad, entre el hermano menor y el hermano mayor. Y al final esta es una novela sobre la familia o sobre, de alguna manera, los lazos familiares, sobre las determinaciones genéticas también. Sobre la filiación, digamos. Sobre la filiación. En algo estaba ahí los hermanos Karamazov. La relación entre estos dos personajes chinos tenía algo de esa relación terrible, atormentada, de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky frente a este padre terrible también. Como lo es, de una manera más pasiva, el padre Bertrand. ¿Qué es lo que... A ver, ¿en qué territorio te comenzaste a bucear? ¿Cuál fue el territorio de fondo? Bueno, básicamente el tema central del libro es el tema de las filiaciones, de ciertos determinismos genéticos que traemos por ser quienes somos, digamos, por el concepto como de reinventarse, de escapar esos determinismos, de autoconstruirse, de conquistar una verdadera autonomía, una libertad, una verdadera y profunda libertad interior, digamos. En nuestra sociedad se hace muy presente el
que el individuo asiente, por decirlo así, su identidad en el de dónde vengo. ¿Eso es muy chileno? ¿Es como una zona asfixiante, particularmente claro. chilena? Yo creo que no es así en sociedades como la francesa o la norteamericana, donde, por ejemplo, los hijos se van muy temprano de la casa, y se quedan hasta los 30 años. Entonces, el de dónde vengo, como asentamiento de la identidad, lo que me parece un error fatal, digamos. Contra eso Francisco descubre, cuando ya está casi en el punto de no retorno, descubre que lo más importante es a dónde voy. Y creo que es un proceso central, y ahí comienza un proceso como de reinvención del personaje, y el personaje es el momento en que empieza a cortar las cadenas que arrastraba. Tú de alguna manera tomaste a este Pascal, que es un outsider, un marginal, es un personaje que normalmente quizás en otras novelas que uno ha leído muy frecuentemente en el último tiempo sería el personaje, el protagonista y el favorito del novelista. Y curiosamente sale bastante castigado este personaje en esta novela, el arquetipo del a ver, me interesa que hagas esa porque, a ver, porque en la partida del libro quien se libera, por decirlo así, es Pascal, porque se va de Chile, porque viaja. Y quien sería el hombre que queda anclado, digamos, al tronco genético de Francisco. Pero al final de la novela los roles se intercambian. Quien termina tributando a su tronco es Pascal, y quien termina realmente liberándose de Francisco. Pero no puedo entrar más en detalle, desgraciadamente, porque estaría revelando cosas que tienen que ver con el suspense. Me da la impresión que tú en esta novela a ver, hay una parte de tu vida íntima, nos hablaron de tu biografía, de algo interior, que está fuertemente condensado. O sea, que aquí se juega en esta novela algo interior, a pesar de que tú digas que los narradores se alejan y disponen los materiales de manera bastante fuerte, una fisura de fondo. La pregunta es si es una novela con más elementos biográficos. Sí. O interiores o personales, o qué sé yo. ¿Qué te jugabas tú aquí? Yo creo que de alguna forma deshacer ese nudo del que hablaba recién. Si lo he hecho, fantástico. Gonzalo, yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia en esta conversación aquí, en este programa. Gracias a ti. ¿Podemos salir,